Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este tutorial de Arduino. En esta ocasión vamos a revisar el funcionamiento general de la función loop y aprenderemos el uso de la función milis para medir el paso del tiempo en nuestros programas. En primer lugar, aquí tenemos el esquema general de funcionamiento del programa cuando yo lo cargo al Arduino. Aquí tenemos las variables globales, que básicamente son variables que conservan su valor hasta que alguna función las modifique. Luego tenemos la función setup, que es lo primero que se hace cuando el Arduino se enciende. En esa función setup normalmente hay elementos como configuración, inicialización de pines, librerías y etc. Cuando la función setup se termina, se inicia la función loop, que es donde ya se hace el funcionamiento permanente del Arduino. Esta función loop es repetitiva, significa que arranca, ejecuta todas sus instrucciones y cuando termina vuelve a empezar. Todo el tiempo que el Arduino permanezca encendido se va a estar haciendo esta función loop. Es la de funcionamiento permanente. Mientras que el setup se hizo solamente una vez cuando el Arduino se encendió. El primer ejemplo que vamos a mirar es el clásico ejemplo del bombillito que está conectado al pin 3 del Arduino, que es un programa que viene cargado como ejemplo en el IDE. Para ese programa vamos a montar entonces este diagramita de flujo. En este diagramita de flujo lo que tengo es la función setup, la configuración del pin 13 como pin de salida, luego la función setup termina e inmediatamente después se inicia el loop. En el loop lo único que voy a tener es un digital write, que me pone el pin en alto, un delay de 1000 milisegundos, luego otro digital write que me pone el pin en bajo y otro delay de otros 1000 milisegundos para luego volver a iniciar. Entonces voy a copiar ese programita en la ventana de código del Arduino. Y ese sería el código correspondiente a este diagrama de flujo que tenemos acá. Si yo simulo esto, vamos a darle play aquí en la simulación, vamos a ver que el bombillito enciende por un segundo y luego se apaga por un segundo. Aquí tenemos el reloj del simulador, entonces voy a ver que el bombillito enciende y apaga cada segundo. Eso es básicamente lo que hace este programa. Ahora vamos a entender cómo hace este programa para ejecutar esta secuencia de instrucciones. Voy a detenerlo aquí. Y aquí tengo el mismo circuitico con el mismo código, con el mismo diagrama de flujo, el mismo código montado en este pequeño simulador. Aquí he montado el Arduino y esta elipse de acá o este círculo me va a simular el LED que teníamos ahora. Cuando el Arduino arranque va a ejecutar la función setup. Voy a asumir que esta flechita azul es la CPU del Arduino y ella va a ir ejecutando línea por línea. Cuando yo le doy play, el Arduino empieza a ejecutar cada una de esas instrucciones que tenemos acá, haciendo primero lo del setup y luego lo que hay acá en el loop. Aquí se va a ver el equivalente a como si lo estuviera haciendo en el código. Entonces aquí voy a ir línea por línea leyendo cada uno de los elementos. Vamos a darle play acá y ahí vemos que el Arduino arranca a trabajar. Yo lo tengo aquí bastante lento, eso funciona mucho más rápido, pero para efectos del tutorial vamos a ver un poquito más lento. Fijémonos entonces que el Arduino hizo la función setup, la hizo una sola vez y luego arrancó a hacer el loop. Ejecuta cada una de las líneas y luego se devuelve otra vez a empezar. Todo el tiempo el Arduino va a estar haciendo esto. En este caso yo tengo aquí un par de delays. Los delays hacen que el Arduino se congele en esta línea de ejecución durante el tiempo que llega el delay. Significa que el Arduino se va a quedar detenido en esta línea durante un segundo. Y las otras líneas pues sí las va a hacer tan rápido como pueda. De hecho, si yo acelero el Arduino, ahí lo tengo un poquito más rápido, vamos a ver que las líneas que no son delay se ejecutan mucho más rápido, pero el delay sigue siendo un delay de un segundo. Ese delay, cuando yo tengo una sola línea de ejecución, como en este caso, que tengo un solo proceso que está trabajando, pues suele ser útil. Pero cuando yo necesito mezclar esto con otro tipo de elementos, con otro tipo de sensores,
ahí ya no es tan útil porque este delay hace que el Arduino se quede congelado allí y no le permite ejecutar las otras líneas mientras hace esta espera. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Ahora tengo entonces un circuito en el que tengo un pulsador y tengo un LED. La idea es que el pulsador me va a conmutar el estado de este LED. Y ese sería el diagrama correspondiente que vamos a montar para este circuito. En este caso, en la función setup tengo la inicialización de 2 pines y en la función loop tengo una variable en la cual voy a guardar la lectura del pin y luego voy a tomar una decisión. Si la lectura es diferente de 0, pongo el pin en alto, y si la lectura no es diferente de 0, pongo el pin en bajo. Este if se cierra aquí y vuelve a empezar otra vez la función loop. Vamos entonces a digitar este código. Bien, y ese sería entonces el código correspondiente a este diagrama de flujo que tenemos aquí. Y yo simulo esto. Vamos a darle aquí play. El Arduino empieza a arrancar y cada vez que yo presione el pulsador se me va a conmutar el estado de este LED. Y lo miramos acá en el simuladorcito que tengo por acá. Aquí tengo otra vez el circuitico montado y aquí tengo otra vez el diagrama de flujo, el mismo diagrama de flujo, y aquí tengo otra vez el código. Entonces de nuevo la flechita azul es la CPU y vamos a ver que arranca en la función setup, va a ser la configuración de los pines. Cuando llegue al fin va a arrancar con la función loop. Va a ser la declaración de la variable lectura, la lectura del pin, luego hace la pregunta, toma la decisión, de acuerdo si la respuesta es sí o es no, y vuelve a empezar la función loop. Aquí en el código vamos a ver el mismo recorrido, y aquí debemos tener en cuenta pues que el switchecito está conectado con una resistencia de pull down. Significa que mientras el switch esté abierto, aquí voy a tener un 0. Cuando el switch se cierre, aquí voy a tener un 1. Es decir, cuando yo pulse, la lectura se me va a hacer diferente de 0. Vamos a darle play. Y fijémonos que ahí arranca a correr el Arduino. En este caso no tengo ninguna función delay, por lo cual el Arduino está trabajando de manera fluida. Es decir, ejecuta todas las instrucciones a la máxima velocidad posible. Nuevamente yo eso lo tengo lento para que podamos observar el comportamiento, pero así es el funcionamiento normal del Arduino, es un comportamiento fluido. Observemos que aquí en el loop está haciendo este camino que vemos por aquí, ¿sí? Cuando hace la lectura, aquí define la variable lectura, hace la lectura y cuando llega al punto de toma de decisión se va por el camino del no. Y se va por el camino del no porque la lectura no es diferente de 0, porque el switch se encuentra abierto y está aterrizado entonces ese pin. Cuando yo lo pulso, fíjense que empieza a tomar el camino de la derecha. Ahí el Arduino empieza a tomar el camino del sí, porque la lectura en ese momento es diferente de 0. Y en el código también podemos ver que los saltos son diferentes. Cuando yo lo suelto, nuevamente vuelve al camino del no. Voy a ponerlo aquí más lento. Ahí el Arduino va ejecutando mucho más lento, ¿sí? La CPU va mucho más lenta. Cuando yo presiono, pues fijémonos que allí toma el camino del sí, ejecuta el digital write high y vuelve a empezar, ¿sí? Nuevamente va a tomar el camino del sí y vuelve a empezar. Si yo lo libero, ¿sí? Fíjense que de todas maneras hay un retardo entre el momento en que yo solté la lectura y la toma de la decisión, y eso es porque el Arduino pues tiene una velocidad limitada, aunque aquí está mucho más lento de lo que realmente debería funcionar. Si yo lo pongo a la máxima velocidad, ¿sí? Esto es lo que realmente sucede. El Arduino allí va ejecutando tan rápido como puede todas las instrucciones. Si yo le doy aquí en el pulsador, ahí vamos a ver que pareciera ser inmediato la respuesta del LED.
¿sí? Realmente no es inmediata, simplemente que el Arduino va tan rápido que a nuestros ojos parece inmediato. Entonces, en este caso, cuando yo no tengo delays, el Arduino puede fluir a la velocidad que pueda de acuerdo al cristal que tenga montado. Y eso es distinto a lo que teníamos acá, en este ejemplo, en el que tengo una función delay que hace que el Arduino se atore en esa línea el tiempo que diga el delay. Aquí no importa si yo lo acelero, él no va a pasar de esta línea hasta que ese segundo se acabe. Distinto a lo que tenemos acá, ¿sí? Que acá sí puede ir de manera fluida, ¿sí? Por todo el programa. Ahora bien, ¿cómo le hago para tener un circuito en el que tenga un LED parpadeando y en el que además pueda tener un LED que voy a conmutar su estado con un pulsador? Que eso es lo que tenemos acá. Pues bien, lo primero que uno suele pensar es sencillo. Voy a tomar el diagrama de flujo del delay, ¿sí? El que tiene el parpadeo del LED, y voy a tomar el diagrama de flujo del, de la lectura del pin digital que me conmuta y voy a juntarlos en uno solo. Y nos da una cosa como esta. Entonces en la función setup ya inicializo los tres pines, ¿sí? Cogí los dos. Aquí en esta parte tengo el 12 y el 4, que son los del diagrama de flujo del pulsador, y el 13, que es el diagrama de flujo del parpadeo del LED. Y en el loop, pues simplemente junté los dos diagramas, ¿cierto? Entonces la primera parte tengo la lectura del pin y el encendido y apagado del LEDcito verde, y luego de eso tengo el parpadeo del LED rojo. Entonces uno pensaría que esto puede funcionar. Primero hago una parte y luego hago otra parte. Y voy a pasar esto al Tinkercad para correrlo. Pues casi que yo podría simplemente coger, voy a copiar el código de acá, del primer ejemplo. ¿Sí? Este es el código del parpadeo del LED. Y voy a coger también el código de acá, estas dos cosas del setup. Y la parte de lectura que tenemos por acá. Entonces eso sería el equivalente a haber escrito pues todo este diagrama que tenemos aquí. Ahora si yo corro esto, voy a poner aquí otra vez el circuito, si yo corro esto, pues voy a ver que mi LED rojo parpadea cada segundo y mi LED verde prende con cierto retardo. Yo lo suelto y se apaga con cierto retardo. O sea, hay cierto retardo entre la acción en el pulsador y la respuesta del botón verde. Para apreciar este efecto un poco más, vamos a darle aquí los 5 segundos, 5000 y 5000. Voy a darle play. Y vamos a mirar que aquí si yo presiono el pulsador no pasa absolutamente nada. El LED verde no responde sino hasta un tiempo después. Ahí ya respondió. Y acabo de soltar el pulsador y mi LED verde no se va a apagar sino hasta un tiempo después. Y allí se apagó. ¿Sí? Entonces ese es el efecto de estos delays que tenemos acá. Para entender esto vamos a ir entonces al otro simuladorcito y vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces ahí estamos en el otro simulador y este es el circuito que tenemos montado ahí en el Tinkercad. Tengo aquí mi diagrama con el setup y tengo aquí mi loop donde inicialmente tengo la lectura del pulsador
y la toma de decisión para ver si prendo o apago el LED verde, y luego tengo el parpadeo de ese LED rojo. Y aquí tengo pues el código equivalente a eso que tenemos allá. Si yo corro esto, entonces miremos que hizo el setup, empezó a ejecutar y se quedó aquí en la línea del delay, es decir, hizo la declaración de la variable lectura, hizo la lectura del pin, como no es diferente de 0, tomó el camino del no, escribió un 0 para apagar el LED verde, cerró el condicional y luego puso el LED rojo encendido y se puso a esperar. ¿Listo? Este se puso a esperar hace que el Arduino se siente aquí en esta condición a esperar a que pasen los 5 segundos. Mientras el Arduino está aquí esperando, no importa si yo presiono el pulsador, no va a hacer nada. Solamente hasta cuando tenga la oportunidad de repetir, como allí, ¿sí?, y de pasar por la línea de lectura y toma de decisión, allí va a reaccionar este pulsador. Pero mientras esté en el delay no va a pasar absolutamente nada con esto de acá. La CPU está ocupada haciendo nada en esta línea, ¿sí? Lo mismo que aquí en el código, la CPU se atora en la línea 17 y estas líneas no tienen oportunidad de ejecutarse sino hasta que la CPU vuelva a empezar. Y no importa si el Arduino corre más rápido, ¿sí? Ahí lo tengo a full velocidad. De todas maneras, estos siguen siendo 5 segundos y él se va a quedar atorado allí 5 segundos. Y mientras esté ahí, no importa las veces que yo presione el pulsador, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, por casi 10 segundos el Arduino va a estar totalmente ciego a lo que sucede en su alrededor. Sí, esa es una de las dificultades que tenemos con la función delay. ¿Cómo lo hacemos entonces para mezclar los dos programas? Pues para ello vamos a aprovechar un reloj interno que tiene el Arduino. Aquí lo acabo de activar. Este reloj interno está calibrado para avanzar en milisegundos. Cada cuenta de este reloj es un milisegundo. Y lo que vamos a hacer es aprovechar este reloj interno que corre independiente del resto de los elementos de mi programa para controlar el parpadeo de este ledcito rojo. Aquí podemos ver que aunque el Arduino se detenga en la función delay, el reloj interno de él sigue su marcha, sigue corriendo. Es totalmente independiente del resto de mi programa. Este reloj funciona una vez el Arduino se enciende. En cuanto se energiza, este reloj arranca en 0 y arranca a correr. Entonces vamos a mirar cómo aprovechamos ese reloj interno para controlar el parpadeo de este LED. Para ello vamos a pensar un poco en cómo hacemos nosotros para medir el tiempo. Pongamos por ejemplo que yo me quiero cocinar un par de huevos, me quiero freír un huevo. Esto que tengo acá es el reloj de mi cocina. Lo que yo voy a hacer es poner los huevos a freír o poner el huevo a freír y voy a esperar un tiempo mientras se hace ese proceso de cocción. Voy a darle aquí a iniciar, ¿sí? Y ahí miramos que primero tomé aquí una referencia del momento en que arrancó la cocción. Siempre que nosotros queremos esperar un tiempo, tenemos que tomar la referencia del momento en que inició la espera. En este caso mi espera inició a las 12 horas con 3 minutos y 15 segundos. Para saber cuánto tiempo ha pasado, yo debo hacer una resta entre el tiempo actual, que nunca se detiene y que sigue corriendo, y el momento en el que inicié la espera. En este caso, este tiempo actual menos esta espera me da 39 segundos aproximadamente. Y a medida que esto sigue avanzando, pues este tiempo amarillo, que al final lo que yo he esperado, va a seguir avanzando. Cada vez que yo voy a iniciar una nueva cocción o una nueva espera, esta marca de tiempo se me va a reiniciar. Fijémonos que ahorita reinicié la espera, ahora mi marca de tiempo está en las 12 horas 4 minutos con 7 segundos y otra vez este tiempo arranca desde cero, porque es la resta entre el tiempo actual y el momento en que yo inicié la espera. Al final a mí no me interesa este tiempo absoluto. Al final lo que a mí me interesa es esta resta, porque es la que me dice si ya esperé el tiempo que tenía que esperar.
Si yo le doy detener y lo vuelvo a iniciar, ahí vamos a ver que otra vez mi marca de tiempo se cambió, ¿sí? Para reflejar ese reinicio de ese reloj. Y mi espera otra vez volvió a empezar desde cero. Eso es entonces lo que vamos a aprovechar para medir el tiempo en el Arduino y verificar en qué momento debemos encender y en qué momento debemos apagar este LEDcito rojo. Bien, entonces vamos a ir aquí al YED, donde ya tengo planteado el diagrama para lo que vamos a trabajar. En primer lugar tengo un par de variables globales. Aquí un signal long t inicio. Esta t inicio me va a servir como la marca de tiempo inicial para mi reloj. Y es un signal long porque el reloj interno del Arduino trabaja con este tipo de datos. Y tengo una variable que se llama LED_state que me va a permitir controlar el estado encendido o apagado del LED. Estas variables deben ser globales para que conserven su valor en cada vuelta del loop. Si yo no las declaro globales, se me van a reiniciar cada vez que el loop vuelve a iniciar. Por eso las debo dejar globales. La parte del setup es la misma. Aquí tengo solamente la configuración de los pines. Y acá entonces en el loop lo que voy a tener es inicialmente la parte de la lectura del pulsador. Esa parte no cambia. Y aquí declaro la variable, hago la lectura del pin, hago la pregunta, tomo la decisión, sí o no, y cierro ese condicional. Y aquí es donde he hecho el reemplazo y todo esto sería lo que reemplaza la función delay. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a medir esa resta que estábamos viendo ahora, ¿sí? Y esa resta me va a hacer o me va a dar mejor el valor al hacer la diferencia entre la función milis, que me permite acceder al reloj interno del Arduino, y el tiempo de inicio, que es la variable que yo he declarado por acá. ¿Sí? Esta variable inicia en 0, ¿sí? O sea que la primera vez que esto pasa por aquí, pues el t inicio me va a valer 0. Cuando esa resta, ¿sí?, que me da el t medido, se haga mayor que 5000, ahí se habrán cumplido los 5 segundos. Vendré acá, ¿sí?, y haré el cambio del estado de la variable LED_state, dependiendo del estado en el que esté. Si está en bajo, se pone en alta; si está en alta, se pone en baja. Y se reinicia la marca del tiempo, ¿sí? Esto es lo que hace que la marca de tiempo vuelva a iniciarse. Se cierra el condicional y hago pues la escritura en el pin correspondiente a ese LED rojo. Entonces esto al final, esto es lo que me permite calcular la diferencia entre el momento que inicié a medir y el reloj interno del Arduino, que es este milis, y esto es lo que me reinicia esa resta, ¿sí? Al hacer t inicio igual a milis, cuando el loop vuelva a dar la vuelta, esta resta me va a volver a dar 0 y es como si el tiempo hubiera empezado nuevamente. Vamos a irnos entonces al simulador. Y voy a ir entonces aquí a este diagrama que ya lo tengo. Acá abajo tengo la variable t inicio y acá abajo tengo la variable también t medido. T inicio va a arrancar en 0. Voy a darle play y ahí estamos viendo que ya el Arduino empieza a trabajar de manera fluida. Miremos que todo el tiempo aquí se está yendo por el camino del no, porque la espera de los 5 segundos solamente se va a dar cuando t medido sea mayor o igual que 5000. Entonces lo normal es que se esté yendo por el camino del no, y cuando el tiempo se cumpla, ahí sí toma el camino del sí y toma la decisión de encender o apagar ese LED. Fijémonos aquí que el t inicio, voy a poner acá el reloj, el t inicio va a ser una foto o una copia del reloj interno del Arduino. Recordemos que esto me lo da el milis, y que simplemente se cambia cada vez que paso por este punto de medición, ¿sí? Si yo lo dejo más rápido, pues voy a tener una medición un poco más exacta, ¿sí? Ahí voy a ver que cuando t medido llega a los 5000, pues ahí se va a hacer el reinicio del tiempo. ¿Listo? Entonces de esa manera tengo el Arduino funcionando de manera continua y mi LED responde casi que de manera inmediata a la pulsación, ¿sí?, de este botoncito que tenemos por acá. Vamos a dejarlo más lento. Entonces cuando yo pulse este elemento,
Como esto se está ejecutando igual, ¿sí? Entonces ahí tiene oportunidad, fijémonos que ahí se está yendo por el camino del 100 aparte de lectura, ¿sí? Y si yo lo suelto, pues tiene oportunidad de pasar por acá y me va a apagar el LED. Entonces en este caso tengo los dos programas funcionando casi que de manera simultánea. Listo, y esa es la clave pues para tener el Arduino haciendo varias cosas. Esto acá arriba es un proceso que me controla el LEDcito verde y esto acá es otro proceso que me controla el LED rojo. Simplemente hago un poquito de este proceso y luego hago otro poquito de este proceso. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo que la CPU no se me queda atorada en ninguna parte de mi programa. Vamos a irnos entonces aquí al Tinkercad. Recordemos que aquí tenía montado el programita que no responde rápido. Sí, aquí tengo el programita pues con los delay. Entonces aquí vemos que el LEDcito verde pues no funciona. Vamos a hacer el cambio y vamos a montarle el otro programa a este elemento. Bien, entonces voy a empezar por adicionando las variables globales. Debo detener la simulación. Y ahí tengo mis dos variables globales. El setup no lo voy a cambiar, el setup es igual. Y en el loop, esta primera parte que tengo acá, que es la lectura del pulsador, que es esto que tengo aquí, tampoco lo voy a cambiar. Y voy a cambiar esto que tenemos acá. Entonces ahí tengo este condicional. Y en el camino del sí tengo todo esto de acá. Aquí simplemente le estoy diciendo que si el LED está apagado, ¿sí? Como yo lo inicializo apagado, lo voy a pasar a encender. Y si no, es decir, si está encendido, pues lo voy a apagar. Fijémonos que el reinicio del tiempo está después del cierre de esta condicional. Entonces vendré aquí. Es decir, aquí reinicio mi marca de tiempo y finalmente hago la escritura en el pin digital. Y eso sería todo. Voy a dar entonces play aquí a la simulación. Aquí vemos que el tiempo arrancó, de hecho, un poco más lento que el tiempo real. Es uno de los inconvenientes que tiene Tinkercad. Entonces debemos fijarnos siempre que si vienen en tiempo real ya pasaron los 5 segundos, en el reloj del simulador pues todavía no. Ahí se encendió y mi LEDcito verde sí responde casi que de manera inmediata. En este caso no tengo un inconveniente con el delay que hacía que mi programa se atorara por acá, sino que el LED verde responde de manera pues inmediata. Pues ahí vemos que funciona sin problema. Ahí encendido de nuevo el LED y mi LED verde sigue funcionando. Voy a darle stop. Y si yo me vengo aquí al otro simulador que tenemos, pues vemos que el comportamiento es el mismo que tenemos allá en el Tinkercad. ¿Sí? En este caso podemos observar que se está yendo normalmente por el camino del no, y que cada vez que se cumplen los 5 segundos toma este camino de acá y acá hace la toma de decisión para conmutar el estado de ese LED rojo. Entonces vamos a dejarlo aquí a full velocidad. Y ahí vemos pues que la respuesta del LEDcito verde pues es más inmediato, con el Arduino trabajando pues a full velocidad.
Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por mirar este tutorial. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.